Bendiciones, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Vimos el capítulo 7, finalizado lo que fue el Sermón del Monte o las predicaciones de Jesús en ese monte. Ahora seguimos con una serie de acontecimientos, milagros, con los cuales Jesús prueba su divinidad. Todo esto lleva a probar, a argumentar que Él es Dios entre nosotros. Como lo ha venido haciendo Mateo desde el principio, es una prueba irrefutable de la divinidad de Cristo como Dios. Comenzamos. Dice el versículo 1, cuando bajó del monte, terminó el sermón del monte, lo seguía mucha multitud. Y mucha gente llegó a escuchar a nuestro Señor Jesucristo al monte. Y mucha gente lo venía siguiendo. Hasta ahí no ha comenzado todavía la parte de milagros. Versículo 2 dice, he aquí, un leproso se le acercó y adorándole o inclinándose hacia él, porque se utiliza el mismo verbo, ¿verdad? Prosekinei, que viene acá, significa adorarle o significa inclinarse. Era un gesto muy propio de alguien que adoraba. Se le acercó y adorándole o inclinándose hacia él, le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Limpiarme porque se consideraba la lepra como una impureza. Es decir, la persona estaba impura, no propiamente como una enfermedad, sino como algo más que todo impuro, ¿verdad? Entonces, el catarizai, límpiame, porque estoy impuro. Versículo número 3, y extendió la mano y lo tocó. Ve qué interesante este texto. Extendió la mano y lo tocó. Jesús toca. Viene Jesús aquí a antagonizar con elementos del Antiguo Testamento. Levítico 5:3 nos dice que tocar a un leproso lo hacía impuro. Pero a Jesús no le interesa. Jesús sencillamente lo toca como diciendo, no es que está impuro y sucio y que debe ser rechazado. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Da a entender Jesús que su misión es curar a los enfermos, pero no solamente para probar su divinidad, sino por compasión, por amor. Quiero, sé limpio. Enseguida le limpió la lepra, lo sanó. Interesante la manera en que Jesús comienza a refutar doctrinas del Antiguo Testamento. Y con ese quiero, que es mi voluntad, quiero curar. Jesucristo nunca se opuso a sanar a un enfermo en la tierra. Al instante, dice la Reina Valera, su lepra desapareció. Nos vamos al versículo 4. Y le dijo Jesús, mira, a ninguno le digas. Eso se llama el secreto mesiánico. Está en Mateo 12, 15, 21. Cuando lleguemos ahí lo vamos a leer, pero vamos a adelantarlo. El secreto mesiánico que esto es tomado de Isaías 42, 1, 4. Yo quiero leerlo en este momento, porque Jesús le decía a muchos, no se lo digas a nadie. Jesús no estaba interesado en hacerse famoso y en que todo el mundo lo conociera. Entonces leemos aquí en Mateo 12, 15, 21. Dice así, del 15 al 21. Cuando Jesús supuesto se retiró de allí, lo siguió mucha gente, sanaba a todos, les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Isaías 42, 1, 4. Y sigue Mateo diciendo en el capítulo 12, que lo vamos a leer después en un programa futuro, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará,
hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles o las naciones. Es decir, ¿por qué Jesús decía no se lo digas a nadie? Porque él tenía que cumplir parte de una profecía del Antiguo Testamento. Y Mateo va mencionando los diferentes textos de la palabra de Dios donde Jesús va cumpliéndolos casi literalmente. No se lo digas a nadie, el secreto mesiánico, porque era una profecía, tenía que cumplirse. Luego retomamos de nuevo, le dijo Jesús, mira, a ninguno le digas, sino ve, muéstrate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La ofrenda que ordena Moisés, Levítico 14, 1, 32, era una purificación ritual. Y eso es lo que le pide a el leproso que ha sido curado. Nos vamos al versículo 5. Aquí comenzamos con la curación del siervo de un centurión romano. Mas al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión que le llamaba. Un centurión literalmente es alguien que tiene a su mando 100 soldados, el jefe de 100, en otras palabras. Entonces se le acercó el centurión, Hecatontarjos, dice el griego. Una de las pocas veces en que un romano acude a Jesús para ser curado. Nos vamos al versículo 6. Y le decía, Señor, mi siervo está echado en la casa, paralítico con terribles tormentos. ¿Ven qué interesante? Mi siervo. El término que viene aquí, pais, ¿verdad? De ahí viene paidos, de ahí vienen palabras nuestras como pedagogía. Pais paidos significa siervo, significa niño, significa adolescente, significa criado. Entonces, el siervo era ese, era el criado, podía ser aplicado a un adolescente, podía ser aplicado a un niño. Dice, mi siervo, no sabemos si era un hijo de él o qué, está echado en la cama paralítico con terribles tormentos. En el versículo 7, y le dijo, yo iré y lo curaré. Otra vez Jesús no se opone a curar a un enfermo. Yo iré, yo lo curaré, yo te sanaré, yo quiero. Versículo 8, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo se curará. Versículo 8, interesantísimo, donde demuestra una gran humildad este extranjero que no era ni judío y demuestra una gran fe en Jesucristo. Viene el versículo 9, pues también yo soy hombre bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. No quería ordenarle a Jesús. Digo a este, ve y va, al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. Versículo número 10, mas al oírlo Jesús se admiró y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ninguna fe tan grande en Israel he encontrado. Jesús se admira de la gran fe. Muchas veces personas que nunca asisten a una iglesia tienen y demuestran a veces más fe que la gente que tiene muchos años de estar en la iglesia. Eso lo vemos en oraciones de sanidad, donde a veces alguien que nunca asistió a una iglesia asiste y de pronto es curado. Y a veces tenemos gente que tiene añillos y que la fe no es tan grande como para ser sanado. Versículo 11. Dice, mas os digo que muchos de los orientes y occidentes, refirientes a oriente y occidente, pero viene en plural, llegarán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Se refiere a ese momento en que nosotros resucitaremos, subiremos al cielo y haremos la primera cena con el Señor, la que Él promete en algunos otros textos de la palabra de Dios. Luego viene el versículo 12. Mas los hijos del reino serán expulsados a la oscuridad de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Los hijos del reino se refiere a las personas que tienen fe. Es decir, hay mucha gente que tiene fe y no se salvará. Es decir, hay gente que no tiene fe y no se irá en el arrebatamiento de la iglesia.
Y muchas personas que estamos en la iglesia no somos tan buenos, no somos tan llenos de fe y estamos ahí, pero vamos a ser salvos por la fe, por la fe. Y luego viene el versículo 13 que cierra esta sanidad y dijo Jesús al centurión, vete, como creíste llegue a ser. Es decir, se ha hecho según tu fe. Si tú tienes fe de que va a ser curado, pues será curado. Y si no tienes fe, pues no será curado. Y su siervo quedó curado en aquella hora. Es decir, la fe es un elemento indispensable en el mensaje de Jesús para ser sanado. La fe es necesaria para ser curado o para recibir un milagro. Así lo vemos aquí. Se ha hecho según tu fe, en otras palabras. Como creíste llegue a ser. Bien, hermanos, aquí terminamos con estos dos sanidades de nuestro Señor Jesucristo. Proseguiremos en un próximo programa con las otras sanidades y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga ricamente.